Vamos a otro tema. Cristian Farías, destacado experto en volcanes y académico de la Universidad Católica de Temuco, acaba de lanzar su primer libro llamado Volcanes y Terremotos. ¿De qué se trata este libro? Se lo he preguntado precisamente a Cristian Farías con este manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Muchas gracias por acompañarnos, Cristian. ¿Qué tal? Ahí Hola, sí. hola, todo bien por acá, ¿cómo estás por allá? Todo bien, gracias. Ya hemos estado conversando varias veces sobre esto, pero me imagino que todas esas conversaciones se plasman en este libro. ¿Qué te llama a escribir este libro? Bueno, este es el segundo libro tras volcanes y terremotos justamente y la idea era agarrar un tema que estaba en el primero y explorarlo un poco más, que tiene Ujú. que ver con que los desastres no son naturales. El fenómeno obviamente es natural, el aluvión es natural, el terremoto es un fenómeno natural, por supuesto que sí, pero el desastre que queda depende de tantos otros factores y esos factores siempre tienen que ver con nuestras decisiones. Entonces la idea de este libro era un poco volver sobre eso y repasar la historia de Chile, repasar Chile de norte a sur sobre todo, Ujú. buscando aquellos desastres que habían ocurrido y un poco hablar por qué se dieron y cuáles son los desastres que podríamos enfrentar en el futuro si es que no tomamos las medidas correctas. De eso se trata el libro. Claro, porque siempre cuando hablamos de esta loca geografía, como tú lo expones en el título, hablemos un poquito de eso, ¿ah? En términos de Ujú. también cómo vas plasmando lo que muchos dirían, bueno, siempre lo vivimos, pero aquí desde lo técnico, desde lo científico y desde lo empírico también se va mezclando con lo social, con lo educacional, con las generaciones también que han aprendido a vivir en este país. En efecto, el tema es que cuando hablas acerca de qué hacer, sobre todo para poder reducir el riesgo de desastres, inevitablemente llegas a decisiones de nuestra sociedad, decisiones de cómo nos hemos, qué espacios usamos, cuánto es el peso que le damos a esto comunicacionalmente hablando, cuáles son las formas de generación de riqueza que tenemos y si esas son sustentables o no en el tiempo. Entonces, inevitablemente llevas a una conversación sobre la memoria, sobre cómo Chile se ordena, sobre la planificación del territorio, digámoslo, y a través de ello uno puede hablar acerca del futuro. Y en el futuro inevitablemente aparece un montón de detalles que son sumamente sociales, porque para resolver este tema necesitas hacerte cargo de esos temas sociales que muchas veces son más fáciles de decir que de resolver, pero que tienen que resolverse para poder reducir bien el riesgo de desastres, sobre todo en cosas como por ejemplo la vivienda en Chile. Sí, el tema de la vivienda es uno, ¿ah? Y no tocaba conversarlo, Cristian. ¿Cuáles son los otros temas sociales que tienen que ser abordados y que son parte también de esta geografía en la que vivimos? Piensa que Chile es uno de estos países donde siempre pasa algo, siempre hay un aluvión, siempre hay un terremoto, siempre hay una erupción volcánica dando vueltas. Entonces, en la medida que nosotros sigamos asumiendo de que estos son desastres naturales y que no tenemos nada que hacer frente a ellos, como que se nos olvida todas las otras cosas que Claro. sí podemos hacer y que lo armaron. Ahí va, por ejemplo, el olvido. El tema de cómo nos hemos olvidado de qué cosas han ocurrido antes y cómo eso nos hace mucho daño. El tema de cómo nuestra forma de desarrollo económico, nuestra forma de generar riqueza en realidad ha avanzado sin entender que existe un riesgo asociado a ello. Mm. Entonces como que de repente no simplemente no está preparada para Claro. las cosas que Por puedan ejemplo, pasar. cuando hablamos de planificación urbana o falta de planificación urbana y lugares donde no se construye, pero sí hay sectores construidos, digamos. Exacto, y eso también tiene que ver con que bueno, a veces es porque ves que es muy lindo un lugar y la gente lo puede comprar y tenemos muchas parcelaciones en el sur de Chile donde vas poniendo personas que las estás exponiendo en riesgo y muchas veces no saben que eso es algo que está ahí. Claro. Pero, por ejemplo, otras veces tienes personas que viven en campamentos en quebradas o en bajadas de aluviones, que es porque no están no tienen otro lugar donde vivir. Entonces, el problema de la vivienda es un problema serio que no, que hay que pensar dónde reconstruir, cómo reconstruir, dónde poner a cierto grupo de personas para que reduzcamos los niveles de riesgo. Y eso, claro que es un problema sumamente social, porque te viene a refregar un poco en la cara aquellas cosas que de pronto no hemos hecho tan bien. Y eso es un gran problema. Ujú. Ahora, y siguiendo también lo que fue la tónica de volcanes y terremotos, me imagino, Cristian, que aquí hay mucha historia y muchas historias involucradas con lo que es la explicación de los fenómenos, cómo abordarlo y desde la realidad y la experiencia, cómo tenerlo en consideración, ¿no?
Claro que sí. El primer libro, como tú bien dices, tenía mucho de explicación del fenómeno de una manera entretenida y contando historias acerca de ellos. En este caso también hay una explicación de los fenómenos, por supuesto, pero tiene más todas esas historias que están detrás, que nos van recordando los desastres que ocurrieron. Porque los desastres nos acordamos de ellos por las historias que hay. Y en ese sentido, ahí es cuando podemos generar una conciencia con el resto de las personas, cuando nos acordamos que esto le pasó a tal persona, le Claro. pasó a un pueblo, le pasó a una ciudad, y esas son las cuestiones que nos resuenan, porque finalmente atendemos a las historias siempre. Ujú. Sí, ¿alguna que te haya llamado la atención en todo el trabajo de recopilar historias para este libro, Cristian? Hay una que me gusta harto mencionar, que es la de Punta Arenas con un aluvión que ocurrió el 2012. Hubo un aluvión que pasó por el centro de Punta Arenas, por todo un río que estaba canalizado, y no generó ningún muerto, afortunadamente, pero fue un desastre más o menos complejo. Y resultó que después de eso se pudo ver de que en la época las personas que tenían que estar a cargo de la emergencia actuaron mal, y sobre todo que había muchos antecedentes de cosas que podías hacer previo a unas grandes lluvias que no se hicieron, Ya. y provocaron y llevaron a que cuando hubo las grandes lluvias tuvo un gran aluvión y que fue todo este problema. Entonces las personas demandaron al Estado y las personas ganaron esa demanda. Y entonces te demuestra que hay una componente jurídica también que es súper importante, y te va mostrando toda la complejidad de cómo se arma un desastre, de cómo se entiende un desastre, y por supuesto te muestra mucho cuán frágiles podemos ser. Por eso me gusta tanto esa historia. Ujú. Bien, Cristian Farías entonces con su nuevo libro. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos como siempre y conversar sobre estos temas tan relevantes, ¿ah? Que ahora vivirlos porque tenemos historia, experiencia, somos un país telúrico, un país de emergencia, un país de catástrofes, pero hay que también poder leerlo, y esa es la idea. Muchas gracias nuevamente. Hay que hacerlo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que tengan un muy buen día. Igualmente, un abrazo, chao.